Bueno, muy buenos días. Es un gusto verlos en este día para continuar con un tema muy importante para lo que es la parte de endodoncia, que es el diagnóstico y patología pulpar. ¿Sí? Entonces, después de ver un poquito acerca de la introducción a la endodoncia, vamos a ver que evidentemente dentro de los objetivos de la endodoncia estaba el tratar y o mantener la pieza dentaria en cavidad oral. Y sin lugar a dudas, la patología pulpar va a ser la principal causa de consulta o motivo de consulta por el paciente. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los métodos y técnicas para alcanzar un correcto diagnóstico. Entonces, sabemos que cualquier tipo de aproximación al paciente tiene que iniciar con la elaboración de una historia clínica, es un documento médico legal, como ustedes ya saben, tiene varias partes, la afiliación, eh, datos personales patológicos, no patológicos, y después de hacer un examen clínico vamos a llegar a un diagnóstico, y solamente cuando tengamos un diagnóstico tanto pulpar como perirradicular, vamos a poder instaurar un plan de tratamiento. ¿Sí? Sin lugar a duda, la principal causa de consulta es el dolor. Hay varios agentes que pueden desencadenar el dolor, como estamos viendo acá, agentes térmicos como el frío, el calor, el dulce, la oclusión. Y cuando nosotros ya vamos a hacer un examen clínico, vamos a buscar sin lugar a dudas eh, una etiología de esta patología pulpar. Vamos a encontrar sobre todo lesiones cariosas o restauraciones filtradas, como estamos viendo acá en la imagen, eh, restauraciones que han perdido su adaptación, donde hay micro y macro filtración. Y al final lo que queremos evitar nosotros mediante el tratamiento endodóntico es que pase esto, que termine el paciente perdiendo o necesitando una cirugía, una exodoncia y quedando sin la pieza dentaria. Entonces, como se ha hecho muy popular el año pasado una campaña, los endodoncistas tenemos la meta o el objetivo de conservar o salvar piezas dentarias. Eh, Haciendo un poquito de repaso, yo sé que vamos a empezar con la anamnesis, el motivo de consulta, que como hemos dicho generalmente es dolor, antecedentes médicos, antecedentes dentales serán muy importantes para saber si el paciente ha recibido algún tipo de tratamiento, ya sea una restauración o ya le han iniciado un tratamiento. Y dentro de la historia del problema dental actual vamos a ver esto. Aquí tenemos a Pikachu de Pokémon, pero sabemos que cualquier tipo de sintomatología generalmente no tiene una aparición abrupta, generalmente hay una evolución. Entonces, vamos a ir viendo que lo que era una pequeña molestia por una lesión cariosa, como estamos viendo acá, hace algunas semanas o meses, ha ido evolucionando. Y para eso necesitamos nosotros cuantificar con esta escala del dolor, una escala numérica, donde 1 es poco dolor, 10 es mucho, sería un dolor leve, moderado, intenso. Entonces, vamos a ir viendo esto. Acá vemos la principal causa de patología pulpar, entonces una etiología bacteriana, quiere decir una invasión por microorganismos. Aquí tenemos una lesión cariosa que va progresando, pero también podemos tener en su historia del paciente traumatismos dentoalveolares, ¿no? Aquí tenemos una lesión traumática que generalmente sabemos que van a involucrar dientes anteriores y anterosuperiores sobre todo. Tenemos algunos grupos etarios con mayor riesgo, niños pequeños o pacientes jóvenes que van al parque, que practican algún tipo de deporte. También en el caso de pacientes adultos, accidentes de tránsito, peleas, choques. Y tendríamos una tercera etiología aquí, que sería una etiología ya iatrogénica, mucho más relacionada al operador, o sea, nosotros mismos realizando procedimientos que pueden generar irritación, ya sea por acción mecánica, como estamos viendo el tallado, el fresado. Yo sé que va a generar un calor, habrá que tener cuidado con la irrigación continua, con tener fresas siempre manteniendo su buen corte y filo. Y no podemos dejar de mencionar la pandemia que inició el 2020, pero bueno, el 2022 todavía está influyendo en la forma en la que trabajamos, ¿sí? Esta es una imagen de la clínica de cuarto año antes de la pandemia con las normas de bioseguridad.
siempre manteniendo nuestro aislamiento absoluto, muy importante por varios aspectos, sobre todo para evitar la sobrecontaminación de los conductos, pero para dar protección también al operador y al paciente. Siempre hemos trabajado así, pero sabemos que las medidas de bioseguridad se han incrementado, más EPPs o barreras de protección, trajes de bioseguridad, máscaras, cubre zapatos, doble guante, doble barbijo. Y así es como hoy en día estamos trabajando en la clínica de cuarto año. Entonces, si se fijan, el distanciamiento, las barreras de protección han aumentado y sumadas a estas, evidentemente, algunas medidas como la vacunación. Lo primero que tenemos que pensar hoy en día es de hacer una consulta, una teleconsulta odontológica primero, mediante WhatsApp, Zoom, algún formulario de Google, una llamada. Entonces, podemos ya tal vez tener cierta información del paciente, esto sobre todo para saber si está con algún tipo de sintomatología relacionada con COVID o con otra patología, ¿sí? Y también podemos obtener alguna información ya en lo referente al motivo de consulta. Vamos a ver que después tenemos un examen clínico extraoral donde vamos a buscar generalmente asimetrías, aumentos de volumen. Sabemos que la principal causa de aumento de volumen va a ser un absceso producido justamente por una patología pulpar, ¿sí? En algún caso podemos tener exteriorización de estos procesos, como en esta imagen de estos incisivos inferiores, con una necrosis pulpar, y si se fijan está produciendo que haya un drenaje a través de mucosa y piel, lo que muchas veces puede generar una cicatriz en el paciente. Entonces, habrá que hacer un examen extraoral y dentro del examen clínico intraoral, como hemos dicho, la inspección va a ser lo primero, buscar lesiones cariosas, restauraciones fracturadas, mal adaptadas. Muy importante la sonda periodontal también, para poder encontrar tal vez sondajes anómalos muy profundos y muy estrechos, que también nos podrían referir la fractura o fisura de una pieza dentaria, sobre todo cuando hay restauraciones muy grandes. Y otro hallazgo común que vamos a encontrar es este trayecto sinusal, ¿sí? Una exteriorización de una patología pulpar. Aquí se está haciendo una histulografía, donde se coloca un cono de gutapercha estéril para ver a qué zona apical se va a dirigir la punta del cono, y como estamos viendo acá, la pieza causante es este premolar de acá, el primer premolar, está generando esta fístula. Dentro de las pruebas de vitalidad pulpar, que es muy importante verlas, necesitamos conocer las pruebas térmicas, que son tal vez las que más utilizamos. Aquí tenemos el ejemplo del EndoIce, que es un aerosol refrigerante que nos va a servir para hacer estimulación térmica de frío de manera muy localizada, muy puntual, y tal vez es el método más recomendado y más utilizado. Eh, si no tuviéramos este, bueno, podemos aislar la pieza y utilizar la jeringa triple, pero más recomendable siempre un aerosol refrigerante. También podemos encontrar en la bibliografía agua fría o barritas de hielo. También otra prueba térmica va a ser el calor, aislamiento, y tenemos aquí una barra de gutapercha. También se hace referencia a lo que son tazas de pulido periodontal. Y aquí tenemos otro tipo de prueba de vitalidad pulpar, serían las pruebas eléctricas. Entonces, en la presente diapositiva estamos viendo los dos tipos de pruebas pulpares de vitalidad pulpar, térmicos y eléctricos. Este es un vitalómetro pulpómetro, pero tenemos también otros métodos, ya que los anteriores van a trabajar sobre todo en la inervación, en ver si hay respuesta dolorosa o no de las fibras nerviosas, pero pasa algo muy importante. Sería ideal que podamos nosotros cuantificar la calidad y la cantidad de la irrigación, ya que sabemos que en realidad esto nos va a dar un dato sobre cómo va a responder la pulpa y su grado de inflamación, ¿sí? Yo sé que en pacientes más jóvenes, con ápices más amplios, cámaras pulpares más grandes, tenemos mejor calidad de irrigación. Entonces, algunos métodos como la flujometría Doppler láser, o podría ser un pulso oxímetro, muy similar a los, o idéntico a los equipos que nos hemos comprado todos en la casa para colocar el lecho ungueal y para tener una idea de la saturación. Entonces, estas pruebas van a medir mediante una luz láser o mediante este sensor la cantidad de irrigación y la calidad. Algunas pruebas complementarias más que podríamos ver, la palpación sobre todo.
a nivel de las zonas apicales para buscar aumentos de volumen, tumefacciones o zonas dolorosas. La percusión que la hacemos con el pulpejo del dedo, también se nos puede recomendar hacerla con el mango del espejo, teniendo mucho cuidado de no hacer una palpación, perdón, una percusión demasiado intensa, muy fuerte. También podríamos ver el bloque de mordida. En el caso de la percusión, vamos a buscar si está inflamado o no los tejidos periradiculares. El bloque de mordida que nos sirve sobre todo cuando sospechamos de alguna fractura cuspidea. Como estamos viendo acá, podemos ver que ha habido una fractura en esta pared dentinaria que se va acercando y puede llegar hasta la zona de furca y la fisura comprometer el piso más de la cámara. ¿Sí? La transiluminación, que también nos puede servir para ver trazos de fractura, y la tinción, como estamos viendo aquí con azul de metileno, o podría ser también con revelado de caries. Algunas pruebas menos utilizadas, la anestesia selectiva, sobre todo cuando no sabemos si es un diente del arco superior o inferior, y o el fresado, que bueno, en realidad muy pocas veces, por no decir nunca, ya se lo utiliza para ver si hay una respuesta dolorosa frente a una cavidad que se va preparando en dentina. Como parte fundamental y compañero de la práctica clínica endodóntica tenemos las radiografías. Entonces siempre utilizaremos técnica de paralelaje con posicionadores y las radiografías periapicales, con las características del contraste entre estructuras más radiopacas y menos radiopacas, ¿sí? Con tendencia a radiolucidez. Y tenemos que ver varios elementos, no solo corona, sino también la porción radicular, la anatomía, la silueta aquí de los espacios que corresponden al ligamento periodontal, la lámina dura, el trabeculado óseo. Entonces, otra técnica radiográfica complementaria, muchas veces a la técnica periapical por paralelaje o cono largo, va a ser la aleta de mordida bite wing, que nos va a ayudar para ver sobre todo en la etiología de patología pulpar caries interproximales, pero también en endodoncia es muy útil para ver el volumen de la cámara pulpar, la posición aparente de los orificios de entrada de los conductos, ¿sí? Y en el caso de alguna lesión cariosa que se acerca a la furca, yo podría tener la sospecha acá, si estamos muy cerca de la zona de furcación, también nos podría ayudar a ver si realmente hay muy poco espesor de dentina a nivel de la biotrifurcación, y este pronóstico puede comprometer la mantención o la permanencia del diente. También alguna variación mediante la técnica de bisectriz va a ser el cambio de angulación horizontal. Aquí tenemos una imagen ortoradial, pero yo puedo jugar cambiando el sentido, la posición horizontal del tubo, ¿sí? Me puedo ir hacia distal, aproximadamente 20 grados, o hacia mesial, y esto nos sirve cuando yo quiero desproyectar. En este caso yo tengo dos raíces que serían las mesiales, pero si yo hago este cambio de angulación horizontal, puedo desproyectar como se está viendo acá, ¿sí? En esta imagen ortorradial, las dos raíces y conductos mesiales aparecen casi unidos, entonces hacia distal y yo ya puedo desproyectar. Y aquí tenemos este acrónimo igual lingual, opuesto vestibular, que nos habla de que la estructura que sigue el cambio del tubo de rayos X siempre está hacia lingual y lo que se va hacia el lado opuesto será vestibular. En este ejemplo, si nos vamos hacia distal, bueno, este conducto que queda hacia distal será el lingual y el que se va hacia mesial será el vestibular. También podemos tener algún tipo de ayuda en cuanto a mejoras tecnológicas, serían los sensores de radiovisiografía o los radiovisiógrafos, con algunas ventajas, sobre todo en la cantidad de radiación y en un tiempo de procesamiento inmediato. Con las películas radiográficas convencionales necesitamos el tiempo para hacer el procesamiento, quiere decir el revelado, el lavado, el fijado, y yo sé que pueden haber errores técnicos durante este tiempo, ¿verdad? Entonces, en cambio, con los sensores aparece automáticamente, inmediatamente, en una imagen de una PC o de una laptop que yo tengo en el consultorio. Y también hoy en día hablamos ya mucho de imágenes ya más reales, las tomografías de ascónicos. Entonces, la tomografía de ascónico de campo pequeño, campo reducido, es ideal para podernos mostrar la verdadera magnitud de estas pérdidas, de estos procesos perirradiculares, cuando hay fracturas, fisuras,
yo puedo ver los tres cortes, un corte transversal, coronal y sagital, ¿sí? Entonces nos va a permitir una imagen y un estudio anatómico y en algún caso, cuando es necesario, yo puedo complementar mis radiografías con una tomografía, ¿sí? No lo pedimos habitualmente de forma continua, obviamente por el tema de costos, pero las tomografías también cada vez van siendo más accesibles. Como sabrán, tenemos buenas noticias de que ya contamos también con un equipo de tomografía, entonces seguramente nos va a servir mucho para el trabajo en pacientes y también para algún tema de investigación. ¿Qué pasa? La clasificación de patología que vamos a ver hoy día no es una de las primeras ni las únicas. También vamos a mencionar simplemente algunas clasificaciones previas. Y lo que es importante es que queremos hacer énfasis en que no estamos diciendo que la clasificación que utilizamos como endodoncia sea mejor o sea mucho más adecuada, pero tenemos que entender que estas clasificaciones, como por ejemplo esta clasificación histopatológica, que nos hablaba de una hiperemia, de una pulpitis serosa purulenta, fíjense que del año 1954 por el doctor Rebel, pero esta clasificación nos podría servir si estuviéramos nosotros haciendo un estudio de laboratorio de histología, ¿sí? En el caso nuestro llegan los pacientes a la clínica y no nos va a servir el estado histológico, si bien para algún tipo de correlación en un trabajo de investigación, pero no podemos en ese momento hacer un desgaste, tomar una muestra, extraer el diente, hacerle cortes. Entonces, esta clasificación histopatológica tenía otro objetivo, ¿sí? Si hablamos de clasificaciones anatómicas también, los doctores Seltzer y Bender nos hablan de una patología parcial, total, aguda, crónica, la reparación, y si no hubiera reparación, una necrosis, ¿sí? Esta clasificación también es otro referente, pero igual no se adapta del todo al trabajo clínico que queremos hacer. Hay algunas clasificaciones patogénicas y aquí ya empezamos a tener algún tipo de referencia de algo que estamos viendo, pero la clasificación que utilizamos, si bien es cierto, está en varios libros de texto de endodoncia, como Vías de la Pulpa, y en realidad se va actualizando cada vez parte de este consenso o de este congreso, ¿no? Sería una reunión donde se lleva a cabo el año 2008 y después se reafirma o se actualiza el año 2012, convocado por la Asociación Americana de Endodoncia. Y lo que buscamos siempre que normatizamos una clasificación es justamente tener criterios universales, como su nombre nos dice, estandarizar terminología, resolver dudas sobre pruebas clínicas y radiográficas. Y aquí está el paper, está en inglés, tenemos alguna traducción que se las vamos a facilitar más adelante, pero en base a esta clasificación de la Asociación Americana de Endodoncia, que está en vías de la pulpa, y que se va revisando periódicamente cuando se vuelve a citar a estos expertos a nivel mundial, es que vamos a desarrollar la clasificación clínica, ¿sí? Entonces, la clasificación clínica va a partir de nuestro primer diagnóstico pulpar, que podría ser una pulpa normal o, como también nos dicen, sin alteración o una pulpa sana. Si bien en el paper nos hablan de una pulpa normal, yo sé que muchas veces desde el punto de vista semiológico, lo que es normal para mí, tal vez para otro paciente no vaya a ser normal. Entonces también aquí podríamos colocar como un paréntesis, tal vez el término de sin alteración o una pulpa sana, ¿sí? ¿Y qué vamos a encontrar? Clínicamente vamos a encontrar que todos los tejidos, esmalte, dentina, tejidos blandos como el tejido gingival también, presentan integridad, no tenemos cambio de color, lesiones, pérdida de tejido. Y si vamos a hacer la verificación radiográfica, yo voy a encontrar lo mismo, ¿cierto? Esmalte, dentina, la cámara pulpar, la luz del conducto continuo, no tenemos alteración en el espacio del ligamento periodontal, tampoco tendremos imágenes radiolúcidas. Y si hablamos de las pruebas de vitalidad pulpar, bueno, tenemos que decir que una pulpa normal o sana tiene que tener una respuesta positiva. Quiere decir que si yo le aplicara el EndoIce, el aerosol refrigerante, por vestibular, con una torunda o rollo de algodón, después de unos cuantos segundos vamos a ver que el paciente tiene que sentir una leve incomodidad. Entonces, esa va a ser la respuesta de una pulpa normal frente a las pruebas de vitalidad pulpar, una leve incomodidad que pasa inmediatamente, se retira el estímulo. Ni bien yo retiro la motita embebida en el aerosol refrigerante, pasa.
el paciente podría cuantificar más que como un dolor, como una leve molestia, como decíamos, y obviamente no tiene que persistir después de retirar el estímulo. ¿Qué más? No tendría que haber antecedentes de dolor, de molestia. A la percusión y palpación negativo, quiere decir que no hay aumento de volumen, no tenemos tampoco imágenes radiográficas radiolúcidas y obviamente el tratamiento simplemente va a ser un control, una observación, porque no se olviden de que no podemos hacer una endodoncia si la pulpa está normal o está sin alteración. Ahora pasamos ya a un estado de inflamación, su nombre nos dice y es bastante fácil de guiarnos, pulpitis. Hablamos de que hay un proceso inflamatorio pulpar, pero también fíjense que el segundo nombre, reversible, nos está indicando de que si bien yo tengo una pulpa que tiene una inflamación, si yo retiro después de identificar el agente causal de esta inflamación, la pulpa puede volver a su estado de normalidad o de no alteración o una pulpa sana. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que tenemos que buscar acá? Agentes etiológicos, lesiones cariosas. Caries de esmalte o de dentina, yo sé que ya nos pueden producir una respuesta a cambios térmicos, a dulce, a ácido, ¿sí? Entonces, después de eliminar las lesiones cariosas, bueno, lo que procedería sería reconstruir o devolver la integridad, seguramente dependerá de la profundidad. Yo voy a colocar una base cavitaria, un sellador, ¿sí? Una resina, un ionómero, entonces eso se ve más en operatoria. ¿Qué más yo podría encontrar? Clínicamente, a la observación podríamos encontrar restauraciones también con cambio de color, con filtración. Fíjense que todo lo que pasa a nivel de tejido dentario repercute a nivel de la papila gingival en este caso. Yo sé que es muy común encontrar estas lesiones interproximales y aunque clínicamente no son muy grandes, es difícil devolver el punto de contacto, la anatomía muchas veces. De hecho, la parte de operatoria y rehabilitación, bueno, tienen especialidades muy puntuales sobre restauraciones anteriores, posteriores. Entonces, otra causa también va a ser una restauración filtrada. Entonces, ¿qué buscamos de nuevo? Caries, restauraciones filtradas. En este caso, el tratamiento será retirar la restauración filtrada, sellar bien. El tema sellar y que no haya filtración será muy importante. Pero fíjense de nuevo, el tratamiento es operatoria, operatoria. Y frente a las pruebas de vitalidad pulpar, acá sí ya vamos a ver que el paciente, después de aplicar el aerosol refrigerante, nos podría hablar de un leve dolor o una molestia, pero que solo se va a producir frente al estímulo. Entonces, esta característica es muy importante en la pulpitis reversible, dolor provocado, ¿sí? Quiere decir que el dolor nunca tendría que ser espontáneo, nunca tendría que iniciar sin que haya un agente externo, ¿sí? Entonces, lo típico, vamos a comer un helado, un dulce y hay una leve molestia, que también va a pasar inmediatamente o dura unos cuantos segundos. Entonces, si se fijan en cuanto al dolor, tendremos que preguntar qué desencadena el dolor, cuánto tiene de duración y qué intensidad tiene. ¿Sí? Entonces, la intensidad aquí podríamos ver en nuestra escala numérica, tendría que ser 2 o 3, nunca más de eso. ¿Sí? Y es muy importante que yo en la clínica ya vaya contando cuántos segundos se mantiene la respuesta dolorosa o la molestia. En este caso, nunca se acerca a los 10 segundos o más. ¿Sí? Características entonces de la pulpitis reversible. Dolor siempre provocado, intensidad leve y duración corta. ¿Sí? ¿Qué más? También yo podría ver la hipersensibilidad dentinaria como otra presentación clínica de lo que va a ser una pulpitis reversible. Yo sé que la hipersensibilidad dentinaria, como su nombre nos dice, quiere decir que hay una parte expuesta de túbulos dentinarios, generalmente cuando hablamos a nivel de la porción radicular. Yo sé que a nivel de la corona el esmalte cubre a la dentina, pero en algún caso por cepillado traumático o una oclusión también anormalmente extrema o fuerte, puedo tener pérdidas aquí de estructura. ¿Sí? Entonces la hipersensibilidad dentinaria también se considera una pulpitis reversible. ¿Sí? Seguramente habrá que cambiar el factor etiológico, hacer barniz, flúor, pero está dentro entonces de la pulpitis reversible. Y un tipo muy particular va a ser post-tratamiento periodontal, cuando se hace un destartraje, ya sea ultrasónico manual. No nos olvidemos que en este caso va a ser un grupo de dientes donde vamos a tener el antecedente de que se ha hecho un raspado, alisado radicular, y al eliminar cálculo,
evidentemente se lleva algo del cemento también radicular, ¿sí? Tiene que haber ese antecedente y en este caso no hay ningún tipo de intervención o tratamiento. Si se fijan en la pulpitis reversible, entonces tendremos operatoria dental en este caso. En este otro caso también cambio de la restauración filtrada. Aquí procedimientos de protección. Y en el caso de post-tratamiento periodontal, simplemente hay que esperar a que con el paso de los días se normalice esto. Hay algunas recomendaciones después de raspado y alisado en pacientes donde se ha descubierto mucha superficie después de eliminar cálculo y placa bacteriana, que podría ser tal vez evitar consumir líquidos o sustancias muy frías, ¿sí? Y tal vez en algún caso extremo algún paracetamol o algún AINE, algún antiinflamatorio como el ibuprofeno, pero no es en todos los casos, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá simplemente el control y esperar que vaya. Ahora, ¿qué pasa? Si se fijan, hasta lo que hemos visto, no interviene todavía la endodoncia como tal, pero todo cambia cuando yo tengo una pulpitis reversible y no identifico la causa e instauro un tratamiento, ¿sí? Pues podríamos decir que la evolución de la pulpitis reversible no tratada va a ser siempre una pulpitis irreversible. Y si hablamos ya de pulpitis, hablamos de inflamación pulpar. Su nombre mismo nos está diciendo que ya no es posible eliminar el agente causal o etiológico, generalmente caries, porque la pulpa ya ha pasado su punto de no retorno, ¿sí? La inflamación pulpar ya no tiene vuelta atrás. Si yo eliminara el factor etiológico, la pulpa igual tiene comprometida su vitalidad, ¿sí? Entonces, el tipo sintomático, que es lo que más vemos en la clínica. Y esta pulpitis irreversible va a ser la principal causa de consulta de urgencia o de emergencia, ¿sí? Es el clásico paciente que nos llama a medianoche, fin de semana, un domingo, un feriado. Y si se fijan acá, la lesión cariosa que antes estaba más circunscrita, evidentemente ha ido progresando en dentina. Tenemos entonces clínicamente lesiones cariosas más grandes, más extensas en profundidad. Tendremos que verificar siempre radiográficamente la cercanía de cuernos pulpares o de la cámara pulpar como tal. Y podemos ver que muchas veces hay zonas radiolúcidas debajo de restauraciones también. Y aquí evidentemente el paciente va a venir ya con una fascia completamente descompuesta, una fascia dolorosa. La intensidad del dolor ha ido incrementándose. De hecho, acá el paciente nos podría decir que tiene 9, 10. El paciente nos parece que tiene un dolor insoportable. Y también otro dato importante es el estímulo. Acá ya no es necesario que haya un dolor provocado. Puede iniciarse la molestia o el dolor de forma espontánea. Entonces, habrá que preguntar al paciente si algo desencadenó el dolor y el paciente nos dice que no, le duele de por sí. Entonces, es importante, dolor provocado ya no es necesario. Ahora tenemos un dolor de tipo espontáneo, ¿sí? En cuanto a la duración, ya hemos pasado la barrera de los 10 segundos, puede durar desde algunos minutos hasta algunas horas, y algunos pacientes a veces no han dormido toda la noche y nos dicen que les está doliendo más de 12 o 24 horas una pieza dental, ¿sí? Otro dato importante también, va a haber dolor nocturno, ¿sí? Entonces, si algún paciente les dice que no ha podido dormir toda la noche porque estaba con dolor, ya tenemos que pensar en este tipo de, ¿sí? ¿Por qué se produce el dolor de cúbito cuando estamos echados? Evidentemente por la posición horizontal, ¿sí? Yo sé que mayor presión del flujo sanguíneo va a llegar a la zona de la cabeza y evidentemente va a llegar también a nivel de la porción apical a las piezas dentales, ¿sí? Entonces, algunos pacientes nos indican de que solo han podido conciliar el sueño cuando han dormido sentados. Entonces, otro dato más, ¿no? A cambios de postura, dolor nocturno, dolor espontáneo de alta intensidad. Acá, evidentemente, si yo replicara la prueba de vitalidad pulpar como la prueba térmica, vamos a verificar la duración prolongada, ¿sí? Muchas veces tenemos que hacer esa prueba con el aerosol refrigerante y, bueno, pedirle mil disculpas al paciente, pero necesitamos replicar o necesitamos eh, reproducir lo que está produciendo, ¿sí? Siempre será importante que el paciente nos pueda identificar, señalar o tocarse con el dedo la pieza que está generando el dolor. Esto nos va a hacer mucho más sencillo el trabajo de la pesquisa
o de la búsqueda de la pieza originaria o causante. ¿Sí? Sería lo más común entonces. El tratamiento ya en una pulpitis irreversible, tanto sintomática, va a ser ya una biopulpectomía. Quiere decir que acá ya empieza a trabajar lo que es la endodoncia, y si hablamos de una bio, estamos hablando justamente de una pulpa vital. Pulpectomía significa eliminación completa tanto del paquete vasculonervioso coronario y radicular. ¿Sí? Entonces, el primer diagnóstico donde yo tengo que empezar una endodoncia será la pulpitis irreversible sintomática. Tenemos otro tipo también de evolución que es la pulpitis irreversible asintomática. La verdad llega con mucha menor frecuencia a la clínica. Vamos a explicar un poquito los tipos de pulpitis irreversible asintomática. La primera va a ser clásica de pacientes jóvenes, y en los pacientes jóvenes yo sé que tenemos esto, que las partes o los ápices todavía no están cerrados, y por lo tanto tendré una gran cámara pulpar, un tejido pulpar muy bien irrigado, muy bien inervado también, ¿sí? Y frente al estímulo que yo voy a ver que va a ser una lesión cariosa gigante en forma de un cráter o de olla, yo veo esto. Esta es la hiperplasia. Quiere decir que ha habido un aumento en el número de células de la pulpa dental, y como mecanismo defensivo esta pulpa bien irrigada ha formado esto, el pólipo pulpar. Algunos dicen una carnecita o un coliflor. Si levantáramos este coliflor hay un pequeño pedículo debajo, ¿sí? Entonces va a ser asintomático, solamente hay leve molestia frente a la empaquetación o al empaquetamiento de alimentos, ¿sí? Entonces, como son pacientes jóvenes, muchas veces la mamá o el tutor o la tutora es la que nos dice de que sí tiene una carnecita que le está saliendo dentro del diente, ¿sí? Habrá que hacer la diferencia con el pólipo gingival, pero en este caso ya estamos hablando de una pulpitis irreversible tipo asintomática. No podemos mantener la pulpa dentro de los conductos. Igual ha habido una infección, una contaminación. Habrá que extirpar este tejido hiperplástico con una cuchareta de dentina bien fila, nunca con fresas de alta velocidad, si no queremos hacer un mar de sangre, porque es un tejido ricamente irrigado e inervado también. Hay que colocar anestesia, obviamente, y yo tendré que ver esto, tal vez si no hay un cierre apical, ver qué tratamiento yo puedo hacer para inducir o para acompañar este cierre apical. ¿Sí? Entonces, este sería el tipo de hiperplasia pulpar, que es uno de los dos tipos de pulpitis irreversible asintomática. Igual hay que hacer un tratamiento endodóntico ya radical. Entonces, también campo de acción de la endodoncia. Y el segundo tipo de pulpitis irreversible asintomática va a ser la reabsorción dentinaria interna, ¿sí? Si hablamos de reabsorción, estamos hablando de que se ha activado el mecanismo de los odontoclastos. Yo sé que tenemos los odontoblastos, que son los que van a formar la dentina, células características o las más representativas tal vez de la pulpa dental, pero tenemos otras células también que se pueden diferenciar en odontoclastos, que más bien van a ser células que van a fagocitar dentina, ¿sí? ¿En qué tipo de pacientes yo podría tener una reabsorción dentinaria interna? Sobre todo hablamos de dientes anteriores, y de nuevo, yo sé que estos dientes anteriores van a ser bastante susceptibles a sufrir lesiones por traumas, por golpes, por caídas, ¿sí? Entonces es muy importante que en un paciente que tiene antecedentes de traumatismo, ¿sí? Ya sea caídas en el parque, jugando fútbol, jugando racket, un codazo o algún tipo de accidente, siempre después de hacer la ferulización, el seguimiento, hay que hacer controles radiográficos, ¿sí? Si se fijan acá, clínicamente estamos viendo un cambio de coloración. Ustedes dirán que es un color rosado, ¿sí? Y en realidad este color rosado es por el menor grosor de dentina que nos está dejando ver o está asomando el tejido pulpar ricamente irrigado, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo esta reabsorción interna más a nivel de la porción radicular? Nunca yo voy a tener este dato clínico, ¿sí? Entonces, por eso les decía, es una patología también asintomática, y muchas veces su identificación va a ser un hallazgo fortuito. Quiere decir que por pura suerte yo estaba tomando una radiografía y hemos visto esto, ¿sí? Entonces, por ahí
o de ahí la importancia de hacer un seguimiento radiográfico cuando hay dientes que han sufrido traumatismos, ¿sí? Podría desencadenarse este mecanismo de reabsorción dentinaria interna. ¿Cuál va a ser el problema? Si yo no paro la reabsorción, fíjense que en esta imagen radiográfica de la derecha, la pared ya es muy delgada. En algún momento, la fuerza oclusal o las fuerzas tangenciales, en este caso, de la oclusión, van a generar una fractura. Yo siempre tengo que diferenciar el tipo de reabsorción dentinaria interna de la externa, ¿sí? La externa, como estamos viendo acá, igual, fíjense que la principal causa es patología pulpar también, pero la externa sigue o tiene un patrón irregular. Si ustedes se fijan, yo no podría determinar que tiene un patrón definido, tiene un patrón completamente azaroso, irregular. Y otro ejemplo, la luz del conducto nunca va a estar comprometida. Fíjense que viene en este premolar, en este segundo premolar, la luz del conducto no se ha visto comprometida, ¿sí? Mientras que en la reversión interna siempre viene la luz del conducto y de forma uniforme. Es la luz del conducto la que va a seguir esta imagen redondeada con márgenes bien marcados como forma de plato, ¿sí? ¿Qué más? Si yo cambiara la angulación horizontal utilizando la misma técnica de Clark, siempre va a estar esta imagen radiolúcida circular en relación con la luz del conducto. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? Endodoncia también, una biopulpectomía, ¿sí? Entonces, de nuevo, son hallazgos azarosos, por suerte, hay que hacer el seguimiento y control de dientes con traumatismo. ¿Qué más? Si ustedes se fijan, pulpitis irreversible sintomática y asintomática, tratamiento, endodoncia, biopulpectomías, con un muchísimo más alto porcentaje de éxito. Ahora, ¿qué pasa? Hemos ido pasando de una pulpa normal a una pulpitis reversible. Si en la pulpitis reversible yo identificaba, paraba ahí la patología, no hemos logrado instaurar el tratamiento y el paciente no se ha hecho el tratamiento, hemos pasado a una pulpitis irreversible sintomática generalmente. Si yo no trato la pulpitis irreversible, la siguiente etapa de evolución va a ser el cese de vitalidad pulpar o lo que denominamos una necrosis pulpar. Fíjense que ya no tenemos ahora pulpitis, sino tenemos necrosis. Osis quiere decir muerte o degeneración, ¿cierto? Entonces quiere decir que ya no hay tejido vital, quiere decir que la irrigación sobre todo ha cesado y yo puedo ver algunas características clínicas. El oscurecimiento del diente en dientes anteriores sobre todo podría ser un indicio de un tejido necrótico. En dientes posteriores por un mayor volumen o masa, no siempre vamos a ver esto. Y no se olviden de que también puede haber un cambio de color en dientes endodónticamente tratados, sobre todo por fallas o errores técnicos, o en dientes donde simplemente se ha colocado un material de un color o de una opacidad diferente, como cementos de fosfato, de ogenato, ¿sí? Entonces será muy importante diferenciar esto. ¿Qué va a ser importante en la necrosis? Completa falta de respuesta a las pruebas de vitalidad pulpar. Si yo coloco el aerosol refrigerante o el pulpómetro, no me va a dar respuesta. Entonces, un diente que no responde decididamente a las pruebas de vitalidad pulpar, tendría que sospechar primeramente que es un diente necrótico, ¿sí? Más adelante vamos a ver que un diente también ya con tratamiento también puede ser que no responda, pero yo tengo que hacer una asociación con que también, y seguramente esto ya lo han visto, pero la patología pulpar va a empezar a desencadenar patología periapical o periradicular y sobre todo cuando ya tenemos una pulpa no vital. Mientras la pulpa se mantiene vital, ¿sí? Es muy difícil que yo tenga patología periradicular. Cuando ya hay cese de vitalidad en el tejido pulpar, el camino está expedito ahora para los microorganismos, ya sean bacterias, hongos o virus, para poder colonizar. Y cuando se termina la nutrición o los nutrientes dentro del conducto, la vía principal de comunicación será a través del foramen apical o los conductos laterales o accesorios, ¿sí? Entonces, principal característica, entonces, respuesta negativa a la vitalidad pulpar. Clínicamente, en muchos casos, cuando hacemos ya el acceso y vemos que no hay un sangrado a nivel de la cámara pulpar o que al hacer la exploración con limas no hay sangrado, esto también nos estaría indicando de que ya
no hay un tejido vital, de que hay un tejido necrótico. El tratamiento en una necrosis pulpar va a ser también una endodoncia, pero aquí ya tengo que no va a ser un tratamiento vital. Quiere decir que ya no voy a hacer una biopulpectomía o pulpectomía. Ahora el tratamiento será una necropulpectomía, o como dicen algunos autores, tratamiento endodóntico no vital. ¿Cuál será el problema de un tratamiento de un diente no vital? El porcentaje y las tasas de éxito disminuyen en un 10 a 15%. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un componente más que no lo podemos controlar del todo, que será la colonización de microorganismos y el establecimiento de biofilms microbianos dentro del conducto o a nivel extraradicular. Sobre todo, esto hace que descienda la tasa de éxito. ¿Qué más? Podemos hablar también de un diente previamente tratado. Cuando viene un paciente y yo le saco una radiografía, podríamos encontrar esto, de que yo ya encuentro material radiopaco. Entonces, para que un diente sea diagnosticado como previamente tratado, yo tendré que ver que el espacio o la luz del conducto o de los conductos tendría que estar ocupado por material de obturación. Ahora, clásicamente el material de obturación siempre ha sido conos de gutapercha, pero yo podría encontrar conos de gutapercha solos, como estamos viendo acá. El sellador evidentemente se ha disuelto o ha desaparecido, cosa no deseable en un sellador, o yo podría encontrar algunas obturaciones solamente con sellador. Entonces aquí podemos encontrar un mix de variedades, ¿sí? Pero lo importante es que yo encuentre material de obturación radiopaco, entonces es muy importante el cruzar o el comparar los datos clínicos con los datos radiográficos también, ¿sí? Yo tendría que retirar aquí la obturación, en este caso provisional, y yo sé que cuando encontramos esto ya en el orificio de entrada del conducto, este material anaranjado o naranja, yo estoy hablando de los conos de gutapercha, ¿sí? Material que sigue siendo el que más se utiliza para el sellado tridimensional y para la obturación endodóntica. Entonces, yo tengo que ver, cuando el diente ya está tratado, yo tengo el diagnóstico de diente o pieza previamente. Ahora, yo tengo que hacer una evaluación clínica y radiográfica para ver si es un tratamiento que está obturado, terminado, y donde no hay sintomatología, no hay imágenes radiográficas, no hay signos y síntomas a la percusión, al calor, al frío, a la palpación, ¿sí? Y puede ser que el tratamiento o el diente no necesite una revisión o un retratamiento, pero también yo podría encontrar acá esto, ¿no? Subobturaciones, sobreobturaciones, espacios vacíos, conductos no localizados, conductos no trabajados, donde evidentemente puede ser necesaria la reintervención. Entonces, hasta ahorita hemos hablado de biopulpectomía, necropulpectomía, y estaríamos hablando de un retratamiento, quiere decir repetir un tratamiento que ya estaba hecho, pero ojo, acá sería muy importante que si yo estoy repitiendo un tratamiento, sé que tengo los conocimientos, las habilidades y las destrezas para que el tratamiento me quede mejor de lo que está actualmente, ¿sí? Entonces tendré que valorar qué es más complejo. Siempre es más complicado repetir un tratamiento que empezar un tratamiento en una pulpitis irreversible sintomática, un tratamiento desde cero, ¿sí? Entonces, el penúltimo diagnóstico será diente previamente tratado. Y ya para ir terminando, yo podría tener también un diagnóstico de tratamiento iniciado previamente. Fíjense que en este caso se ha iniciado el tratamiento, pero cuando yo tomo la radiografía, el espacio del conducto, los conductos, no está ocupado por un material de obturación, ¿sí? En otras palabras, es un tratamiento iniciado inconcluso. Ahora, yo puedo encontrar así clínicamente con material provisional, en muchos casos con algodón, y lastimosamente yo sé que una vez que el cemento provisional o mi sellado coronario se sale, yo ya estoy dejando los conductos expuestos a contaminación de los millones de bacterias y microorganismos que hay en cavidad oral, ¿sí? Entonces, siempre importante dejar sellados los conductos. En ninguna circunstancia está justificado dejar los conductos abiertos o expuestos a cavidad oral, porque en este caso yo ya voy a tener un comportamiento similar a lo que pasaría con una necrosis pulpar, ¿sí?
Mientras más tiempo estén expuestos los conductos o el conducto a cavidad bucal y a saliva, por más que los pacientes se vayan cambiando este algodoncito, yo sé que es una barrera inútil. Hay una gran contaminación, ¿sí? Incluso ya podemos tener patología perirradicular. Entonces, de nuevo, podemos encontrar o identificar por una cavidad de acceso ocupada por algún tipo de cemento provisional o directamente una cavidad desalojada con algún algodón o algún tipo de elemento, ¿sí? ¿Qué será muy importante? Siempre que yo vaya a continuar el tratamiento que alguien más ha empezado, hay algunas recomendaciones que siempre hacemos en la clínica a sus compañeros. Sobre todo, no confiarnos en radiografías antiguas, en radiografías que el paciente pueda tener de antes de empezar el tratamiento. Siempre habrá que tomar radiografías en el momento y hacer una valoración muy importante clínica y radiográfica y sobre todo una exploración clínica muchas veces. Necesitamos abrir los conductos o el conducto previo obviamente del aislamiento absoluto para evaluar si en este diente no se ha producido algún tipo de iatrogenia o accidente. Yo sé que siempre tenemos que tener lastimosamente la sospecha de que algún compañero o algún colega o algún profesional ha dejado un tratamiento a medias porque ha pasado algo. Podría ser desde una perforación, una separación de instrumental, una perforación del conducto, un escalón o que directamente ha pasado algo. Entonces, siempre que tomemos un tratamiento iniciado, tenemos que tener ciertos recaudos. ¿Sí? Con eso terminaríamos lo que es patología pulpar y en realidad el tema que iría enlazado a este como tema 3 sería el de patologías perirradiculares. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos la siguiente clase teórica. Tengan muy buen día y saludos a todos los estudiantes de tercer año. Hasta luego.